Muy buenos días, alumnos del cuarto de secundaria. Hoy vamos a explicar el tema de funciones. Para ello, primero vamos a conocer el eje de coordenadas rectangulares. En algunos libros también lo van a encontrar como sistema de coordenadas cartesianas, que está formada por dos rectas que se cortan en forma perpendicular en un punto cero, el cual se va a llamar origen. A la recta horizontal se va a llamar el eje de las X o abscisas. Al eje vertical se va a llamar el eje de las Y o las ordenadas. Estos dos ejes están marcadas unas escalas con el conjunto de los números enteros, todas uniformes. Sobre el eje horizontal, del 0 a la derecha estarán los números positivos hasta el más infinito, del 0 a la izquierda hasta el menos infinito. Del 0 hacia arriba sobre el eje de las ordenadas estarán los números positivos hasta el más infinito. De la misma manera, del 0 hacia abajo estarán los números negativos. Ahora vamos a ver qué es un par ordenado. Un par ordenado está formada por dos componentes anotado de esta forma, donde la primera componente va a estar sobre el eje de las X y la segunda componente va a estar sobre el eje Y. Aquí tenemos un ejemplo de dos pares ordenados. La orden nos dice graficar el par ordenado 2, 0 y el par ordenado 2, 3. Esta primer componente 2 estará sobre el eje X y esta segunda componente estará sobre el eje Y. Vamos primeramente con este par para graficar. Dice dos unidades positivas que voy a avanzar sobre el eje X, 1 y 2, estaré aquí. Luego dice avanzaré 0 unidades sobre el eje Y, entonces ni arriba ni abajo, entonces el primer par ordenado estará tomando esta ubicación. Este de aquí es el par ordenado de coordenadas 2, 0. Algo importante. Esta componente siempre se va a separar con un punto y coma, para que no tengamos el equívoco de tomarlo como un número decimal. Vamos con el segundo ejemplo. Dice graficar el par ordenado 2, 3. Eso significa que en X voy a avanzar 2 unidades y en Y voy a avanzar 3 unidades. Veamos entonces. 2 unidades en X y en Y 3 unidades. Como es positivo, será hacia arriba y esta será la intersección y este es el lugar geométrico que me determina el punto 2 en X y 3 en Y. Como verán, este par ordenado me determina una ubicación en el eje de coordenadas cartesianas. Vamos a agregar un ejemplo más. Vamos a anotar acá que sobre el eje X vamos a avanzar 3 unidades negativas. Entonces pongo 3 unidades negativas sobre el eje X. Y sobre el eje Y voy a escoger que voy a avanzar 4 unidades negativas. Entonces la segunda componente será menos 4. 3 unidades en X y 4 unidades en Y. Entonces trazamos dos rectas y esta intersección me está determinando esta ubicación que es el menos 3 y menos 4. De esa manera entonces, en este eje de coordenadas podemos ubicar infinitos pares ordenados. Muy bien, jóvenes, ya hemos visto lo que son los ejes de coordenadas cartesianas en los cuales graficamos los pares ordenados. Ahora vamos a entrar a lo que son las funciones. Las funciones es un conjunto de pares ordenados donde la primer componente no se repite. Vamos a ver este primer ejemplo. Tenemos los pares ordenados 1, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 1. Estos pares ordenados los vamos a llevar a la gráfica. Graficando el primer punto. 1, 2 tiene esta ubicación. 3, 2 tiene esta otra ubicación. 4, 3 la otra ubicación. Y finalmente 5, 1
la última ubicación de este conjunto de 1, 2, 3, 4 pares ordenados. En este ejemplo hemos anotado solamente 4 pares ordenados. Eso no indica que solamente va a tener 4. Puede tener infinitos pares ordenados. La condición para que sea función habíamos indicado que la primer componente no tenía que repetirse. Más adelante con otro ejemplo objetivo vamos a ver por qué la primer componente no debe repetirse. Pero analicemos acá. Las primeras componentes son 1, 3, 4, 5. Ninguna se repite. Por lo tanto, esta es una función. Una manera de determinar si este conjunto de pares ordenados es una función, por cada uno de estos puntos vamos a pasar una recta, ¿sí? Una recta cualquiera, y vamos a ver que esta recta va a cortar a un solo punto. Esa es la característica para que este conjunto de pares ordenados sea una función. Vamos a ver el contraejemplo. Tenemos otro conjunto de pares ordenados. 2, 1, 3, 3, 4, 1, 4, 3, 5, 2. Esos pares ordenados los graficamos en el eje de coordenadas. En X2, en Y1 este par. En X3 y en Y3 es este otro punto, este otro par ordenado. 4, 1. En X4, en Y1 es esta ubicación. Luego tenemos 4, 3. En X4 y en Y3 es esta otra ubicación. Y finalmente tenemos 5, 2 en X5 y en Y2. Claramente, si observamos aquí, la primer componente se está repitiendo. Y eso ya contradice la definición de función. Por lo tanto, en este segundo ejemplo, como en estos dos pares ordenados, la primer componente se repite, deja de ser una función. Y como hemos explicado, que una característica es que al trazar una recta, esa debe solamente pasar por un solo par ordenado. Veamos, esta primera pasa por ese par, esta otra por este otro par, y esta otra está pasando por dos pares ordenados. Por lo tanto, en este ejemplo indica de que no es una función, porque en estos dos pares ordenados se repite la primer componente y una recta corta la gráfica de estos puntos en dos pares ordenados, lo cual contradice la definición de función. 3. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con funciones. Aquí tenemos un ejemplo sencillito. Aquí vamos a relacionar el conjunto de alumnos con el conjunto de asientos numerados. Vamos a considerar los 6 primeros alumnos de la lista de este curso. Una vez que han ingresado a la aula, ellos se ubican en el lugar que mejor quieren y cada uno se sienta en el asiento que más les sea cómodo. Y resulta que el alumno número 1 de la lista se sentó en el asiento 2 y me va a formar el par ordenado 1, 2. El alumno número 2 de la lista va y se ubica en el asiento 5 y va a formar el par ordenado 2, 5. El alumno 3 en el asiento número 7, el alumno número 4 en el asiento número 9, el alumno 5 en el asiento número 11 y el alumno número 6 de la lista en el asiento número 13. Entonces, la relación de los alumnos que van a formar parte del primer conjunto con el segundo conjunto que va a ser formado por los asientos numerados del aula, me va a formar un conjunto de pares ordenados que me va a determinar una función. Este conjunto de pares ordenados que se ha formado me determina una función, porque ninguna primer componente se repite. ¿Qué hubiera pasado si la primer componente se repitiese? Algo que en la realidad no puede ser posible. Por así decir, el alumno 1 está sentado en el asiento 2 y el alumno 1 voy a anotar acá y lo voy a relacionar con 5. Bien, el alumno 1 está en el asiento 2 y el alumno
1 en el asiento 5. Eso que es imposible. Nadie puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Entonces, en ese caso, dejaría de ser función. Por lo tanto, como aquí ninguna primer componente se repite, entonces esto es una función. Lo que sí puede darse el caso de que la segunda componente pueda repetirse. Por así decir, que en esta aula estos 6 alumnos entran al aula, pero en el aula solamente hay 1, 2, 3, 4 y solo 5 asientos. Resulta, para que todos se sienten, 2 alumnos van a tener que ir a acomodarse en un solo asiento, ya sea apretados, y se va a formar una función, por así decir. Este asiento número 13 no hay, solamente hay el 2, 5, 7, 9 y 11, solamente hay esos asientos. Entonces resulta que este alumno 6 va a tener que compartir la misma silla con el alumno 5. Claro que eso sí puede ser posible. 2 alumnos sentados en una misma silla, lado a lado. Y en este caso, la función sí cumple la condición, porque la primer componente no se va a repetir, pero sí aquí se va a repetir la segunda componente. En este caso, como para el alumno 6 no hay el asiento número 13, el alumno 6 tendría que estar sentado también en el asiento número 11. Lo que sí, eso es posible, que 2 mismas personas estén en el mismo asiento sentados, ¿sí? Bien, notación de función. Acá tenemos que f de x está expresado como a sub 0, a sub 1 x a la 1, a sub 2 x a la 2 más a sub n x a la n, donde el exponente n pertenece a los números enteros positivos y los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2 hasta a sub n pertenecen al conjunto de los números reales. Ahora vamos a ver función constante, que es un caso especial, que tiene esta forma: f de x igual a elevado por x a la 0 y más a sub 0, donde el coeficiente a es 0, x a la 0 es 1, porque todo exponente 0 sobre cualquier base lo hace 1, y el término dependiente a sub 0 va a pertenecer al conjunto de los números reales. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Dice, graficar la función f de x 0 por x a la 0 más 3. Como x a la 0 es 1 y 1 por 0 es 0, entonces la función constante se anotará y igual a 3, donde irá solamente el término independiente. ¿Esto qué significa? Que su gráfica va a ser una recta horizontal que va a cortar al eje y en 3. Si hiciéramos la tabla de valores, que aquí no es necesario, lo vamos a explicar. Si a x doy el valor de 1, aquí voy a reemplazar 1. 1 a la 0 es 1 y por 0 es 0 y más 3. Otra vez voy a obtener el valor de 3 con el valor de 1. Si doy el valor de 2, x2 a la 0 va a ser 1 y por 0, 0 y más 3, otra vez voy a obtener el valor de 3. Lo mismo va a pasar cuando dé valores negativos. Menos 1 a la 0 es 1 y por 0, 0 y más 3, 3, y otra vez voy a obtener el valor de 3. Por lo tanto, su gráfica va a ser una recta horizontal. También va a ser lo mismo para el caso de f de x igual a menos 2. ¿Esto qué significa? Que su gráfica es una recta horizontal que pasa por menos 2, cortando y en menos 2, y esta es la recta que me representa a esta función y igual a menos 2. Esta es la gráfica de la función constante, que es una recta horizontal. Función de primer grado. Tiene la forma f de x igual a sub 0 más a sub 1 x a la 1. Decimos de primer grado porque la x está elevado a 1.
Generalmente se la nota de esta forma, f de x igual mx más b, donde a sub 1 está siendo sustituido por el coeficiente m y a sub 0 por el coeficiente b. Los coeficientes m y b son números constantes y la variable x va a pertenecer al conjunto de los números reales. Ejemplo, vamos a graficar la función f de x igual a x más 1. Vamos a construir nuestra tabla de valores, la columna de x y la columna de y. Aquí anotamos la función, nuestro eje de coordenadas y vamos a empezar a tomar valores para x. Escojo primero 0. Si x0, reemplazando en la función, sería x0 más 1, 1. El primer par ordenado es 0, 1, que lo tenemos aquí. x0 y 1. Luego tomo el valor de 1 que pongo en la columna de x. Reemplazo en la función. X vale 1 y 1 más 1 sale 2. Entonces el siguiente par ordenado es 1, 2. Si x vale 1, y va a valer 2. Mi siguiente valor 2. x2, reemplazando en la función, 2 más 1, 3. Con el 2 el par ordenado es 2, 3. 2, 3. Y así puedo seguir tomando 3, 4, 5 hasta el infinito, pero solamente vamos a tomar hasta el 2. Ahora nos vamos a la izquierda del 0, está el menos 1. Coloco menos 1, x vale menos 1 y más el 1 se hace 0. Este par ordenado es menos 1, 0, que lo tenemos aquí. En x menos 1, en y 0. Finalmente tomamos el punto menos 2. Reemplazando en la función tenemos menos 2 más 1 sale menos 1. Y el par ordenado es menos 2, 1. En x menos 2, en y menos 1. Por estos puntos hacemos pasar una recta que es la gráfica que me representa a la función y igual x más 1. Más ejemplos de función de primer grado. Aquí tenemos y igual a menos 2x menos 2. Vamos a hacer nuestra tabla de valores. Valores para x, valores para y. Mi eje de coordenadas, x y y. Empezamos siempre dando el valor de 0. Si x0, reemplazando en la función, menos 2 por 0 menos 2. 2 por 0 se hace 0 y con el menos 2 me queda menos 2. El primer par ordenado es x0, y menos 2. Luego doy el valor de 1. Aquí está, 1. Reemplazando en la función, menos 2 por 1 sale menos 2 y con el menos 2 sale menos 4. Mi siguiente par ordenado 1 menos 4. Con x1 el siguiente par es menos 4. Este es el punto. Luego damos el valor de 2. Con 2, reemplazando la función, menos 2 por 2 que vale la x sale menos 4 y con el menos 2 se hace menos 6. Y tengo el par ordenado 2 menos 6. 2 menos 6. Con el 3 seguramente la función me va a ir más abajo y ya se sale de la pizarra. Pues nos vamos al otro lado. X menos 1, aquí está. X menos 1 reemplazando en la función. Menos 2 por menos 1. Menos por menos se hace más y con el menos 2 se hace 0. Entonces el par ordenado es menos 1, 0. X menos 1 y es 0. Y damos el valor de menos 2. Aquí está menos 2. Reemplazando en la función. Menos 2 por el menos 2 se hace más 4. Con el menos 2 me queda 2 positivo y el par ordenado es menos 2, 2. Menos 2, 2. Y esta es la gráfica que me representa a esta función. Ahora vamos a hacer aquí una aclaración importante. Aquí he encerrado entre paréntesis estos dos pares ordenados. ¿Por qué son estos puntos importantes? Vamos a llamarle estos puntos notables. Aquí la primer componente x es 0 y aquí la segunda componente y es 0. Fíjense, x0 y menos 2. x0 y menos 2. Aquí está indicando que corta a la y en 0. Y el otro par ordenado, menos 1, 0. Está indicando que al eje x corta en menos 1. Entonces, esta función corta al eje y en menos 2 y al eje x en menos 1. Para graficar este tipo de funciones de primer grado, lo más práctico es entonces encontrar el corte en el eje
y el corte en el eje de X. Y con estos dos puntos, que vamos a llamar puntos notables, tenemos la gráfica de la función. En este siguiente ejemplo vamos a hacerlo más claro cómo sacamos esos puntos que cortan al eje Y y al eje X. Bien, la orden dice graficar determinando el corte en los ejes Y. Tenemos Y igual 2 tercios X menos 2. Y decimos, vamos a hacer comparación con el otro. Este término independiente indica el corte en el eje Y. Aquí hemos puesto también menos 2 para que se igualen. Entonces, el término independiente va a indicar que la gráfica corta el eje Y en menos 2. Entonces ponemos corta a Y en menos 2. Este término independiente siempre va a indicar el corte en el eje Y. Si fuese más 2, pues sería 1 y 2. ¿Sí? El valor que tenga acá. Bien, ahora vamos a poner corta a X en. Como aquí ya está resuelto, ya puse directo 3. Pero ¿cómo obtenemos este 3? Esta función de aquí igualamos a 0. 2 tercios X menos 2 igual a 0. Este 2 que está restando, lo pasamos aquí a sumar. Luego tenemos 2 tercios por X igual a 2. Estos 2 tercios que están multiplicando a X va a pasar al otro lado a dividir. Será entonces 2 dividido 2 tercios. Al 2 le vamos a colocar un denominador 1. Y hacemos extremo con extremo para el numerador y medio con medio para el denominador. Tenemos 2 por 3 y 1 por 2. Este 2 con este 2 se va a simplificar y vamos a tener el 3 como resultado. Entonces la gráfica va a cortar al eje X en 3 y marcamos aquí el 3. Y por estos dos puntos pasa nuestra gráfica, que es Y igual a 2 tercios X menos 2. Aquí tenemos otra función. La función es Y igual menos 2 tercios X más 3. Vamos a graficar ahora en este ejercicio también determinando el corte en los ejes Y y X. Ya no necesitamos hacer la tabla de valores. Este término independiente me indica el corte en el eje Y. Y digo, corta a Y en más 3 y marco más 3. Ahora decimos, corta a X en 2 puntos. Aquí he dejado el espacio para rellenar. La función la igualo a 0 y aquí tengo menos 2 tercios X más 3 igual a 0. Ahora soluciono esta ecuación de primer grado. Este 3 que está sumando pasa a la derecha a restar. El coeficiente 2 tercios negativo que está multiplicando X pasa al otro lado a dividir. Y tengo esta división. El 3 que es un entero le coloco un 1 como denominador. Y hago la ley de los signos. Menos entre menos, más. Ya no se anota, queda sobreentendido. Ahora, extremo con extremo, 3 por 3. Medio con medio, 1 por 2. Haciendo operación, 3 por 3, 9, 1 por 2, 2. Mi resultado es 9 medios. X corta a Y en 9 medios. Esto lo voy a transformar en un número decimal. 9 dividido entre 2 sale 4,5. Esto significa que la gráfica corta al eje Y en 4,5. Muy bien, ahora eso llevo a la gráfica. ¿Dónde está 4,5? Está aquí. 1, 2, 3, 4,5 es justo aquí en la mitad. Y marco este punto. Y por este punto que corta el eje Y y que corta el eje X, trazo mi gráfica de la recta, que es la función Y igual menos 2 tercios X más 3.